Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor nuestro Dios esté con todos ustedes y con su Santo Espíritu. Hoy te doy gracias, oh Señor. Te doy gracias, Creador del cielo y de la tierra, Dios Padre omnipotente, a ti que todo lo ves, que todo lo sabes, que todo lo escuchas, que todo lo conoces, que me conoces por dentro y por fuera, que conoces mi corazón. A ti te doy gracias, inmensas gracias, por recibirme, por amarme. Oh Señor, gracias por este día maravilloso que has creado para mí. Bendito y alabado eres a ti, Señor Jesús. Te doy las gracias por tu compañía, por tu entrega, por tu sacrificio y tu muerte, a través de la cual me das la oportunidad de tener un espacio allí al lado tuyo y de tu Padre. Bendito y alabado eres. Bendito seas. Ven, Señor, ven, Santo Espíritu de Dios. Ven a este lugar en este instante. Ven a mi corazón y ven a mi vida. Que sea tú, Señor, el que actúe en mí y no yo. Bendito y alabado eres, Santo Espíritu de Dios. Santo eres. Bendito y alabado eres por siempre, oh Señor. Y a ustedes, mis hermanos, salud en este día. Vamos a tener un momentito vamos a darle un espacio al Señor. En medio de nuestros afanes, en medio de nuestro caminar, en medio de todo nuestro diario vivir. Demos pues un momentito al Señor. Y vamos a leer inmediatamente en la carta a los Gálatas. Esta carta que escribiese Pablo a su comunidad de Gálatas. Y dice: pero sepan, hermanos, que el evangelio que les prediqué no es doctrina de hombres, y tampoco lo recibí o lo aprendí de un hombre, sino por una revelación de Cristo Jesús. Seguramente ustedes han oído cómo me portaba antes, cuando pertenecía a la comunidad judía. Ustedes saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y cómo la arrasaba. Pues estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con más fanatismo las tradiciones de mis padres, hasta que me llamó por su mucho amor el que me había elegido desde el seno de mi madre, y le gustó revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciara entre los pueblos paganos. En ese momento no tomé consejos de nadie, ni subí a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí. Más bien me fui de inmediato a Arabia, de donde volví después de Damasco. Luego, pasado 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro, y con él permanecí 15 días. Palabra del Señor, palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, aquí Pablo les está explicando a su comunidad en Gálatas sobre su conversión a Jesús, al que él no había visto y con el que él nunca antes se había reunido. Pero por esta misma razón, ellos ponían en duda la veracidad del evangelio que él predicaba.
Pero ciertamente, como explica él ahí, él estuvo en una conversión, un tú a tú con Jesús, porque así lo consideró bueno Dios, Dios Padre, a quien él dice allí había elegido desde antes de estar en el vientre de su madre. Y dice él que él ni subió a Jerusalén a juntarse con los demás, ni hizo ninguna otra cosa más que ir de inmediato a predicar. Por supuesto, él estuvo 3 años después de que se vio con Ananías, quien fue a quien el Señor escogió para que orara por él, orara por Pablo y le quitara la ceguera que él tenía, que era una ceguera física, sí, real, pero la verdadera ceguera que tenía Pablo en ese instante, o Saulo, como se llamaba realmente antes de ser bautizado, era una ceguera espiritual. Esa ceguera que no lo hacía ver más allá de las leyes y la religión tal y cual él lo dice aquí, de los judíos. Él defendía a capa y espada realmente y literalmente la fe judía, porque eso era lo que le habían enseñado. No es que Pablo era un hombre malo, es que él era celoso por lo que él había aprendido. Pero hasta que no tuvo ese contacto, esa conversión, ese momento único y especial que todo ser humano tiene la oportunidad de recibir, no sé si a la magnitud de Pablo, pero todos los encuentros con Jesús, todos los encuentros con el Maestro son especiales. Y desde que tú recibes un encuentro personal, un encuentro cara a cara con Jesús, en una entrega, en una búsqueda de eso que te hace falta, que tú sientes ese vacío, cuando tú tienes ese encuentro te va a pasar igual o parecido, muy parecido a lo que le pasó a Pablo. Y es que de inmediato se puso al servicio del Señor. Y tú me dices, pero es que yo lo tuve, yo hice un retiro y yo no hice más nada luego. No. Mis hermanos, todo aquel que reciba un encuentro, que tenga un encuentro especial cara a cara con Jesús, que dedique su tiempo a buscar de Él, que se deje encontrar por Él y que tenga a quien le explique de verdad quién es Jesús y lo que Él ha hecho por ti y lo que Él espera de ti, tal como lo hizo el profeta al eunuco que andaba en ese carruaje. Y él fue y le explicó, porque él le dijo, ¿tú estás leyendo la palabra? Y él dijo, sí, pero no tengo quien me la explique. Ese fue, ¿cómo se llama el profeta? Ay Dios, ahora se me fue. El discípulo de Elías. Y él se sentó y le explicó. Y él tuvo la oportunidad, el eunuco, de tener un encuentro con Jesús. Y lo bautizó allí mismo. Y luego de eso su vida cambió. Entonces Eliseo, el profeta Eliseo, él fue enviado por Jesús a explicarle a ese eunuco que era de una tenía un trabajo en el palacio. Él era el eunuco del lugar, ¿no? De ese lugar, de ese palacio, de ese rey o de esa reina, no sé de quién era. Pero, y detuvo el carruaje
y recibió la explicación y la bendición del evangelio, de la palabra. Él le habló y le dijo y le comentó y le explicó, porque él quería que le explicaran. Así hizo Ananías con Pablo. Le enseñó, le predicó, y allí estuvo él 3 años preparándose. 3 años. Y luego fue que él fue a Jerusalén y se vio con Pedro, con quien luego se quedó 15 días. Me imagino esos dos sentados, hablando, charlando, comentando, explicando a Pedro, diciéndole y contándole todo lo que pasó, todo lo que vio, todo lo que vivió junto al maestro. Y Pedro allí, embelesado de amor, escuchando todo lo que él vivió, o sea, que Pedro vivió y que él no tuvo la oportunidad. Y luego continuó su vida de predicación, de llevar el evangelio a todas partes. Y por eso fue que él se fue. Y él dijo, me imagino yo que él habrá pensado, esto es suficiente con los discípulos que hay aquí. Yo me voy a ir a donde están, a donde la cosa está bien dura. Porque él conocía mucho. Él fue un militar. Él conocía mucho de dónde se necesitaba más la palabra de Dios. Y por eso se fue a Roma y estuvo por Damasco, estuvo por Gálatas, por Éfesos, por Corintios, predicando el evangelio. El evangelio que el Señor le mostró en su corazón, que Ananías le explicó y que al final Pedro le contó. Y por eso el evangelio fue llevado hasta los judíos. Y él decía, no. El evangelio no es solamente para los cristianos, el evangelio también es para el que no cree, para el que está confundido, para el que está equivocado, para el que está errado. Vamos a llamarlos a ellos también, vamos a contarle. Como me contaron a mí, tengo que contar a otros. Pero él había tenido una experiencia de fe cara a cara con Jesús. Cara a cara. Y él estaba predicándoles a personas que le conocían cuando él era Saulo, cuando era un militar, cuando era un perseguidor de los cristianos. Por eso él dice, yo estoy seguro que ustedes han oído de cómo me comportaba antes, cuando pertenecía a la comunidad judía. Mis hermanos, era difícil escuchar la prédica de una persona que había sido perseguidor antes, porque él estaba apegado a la religión, muy apegado a la religión judía, y él lo defendía. Sin embargo, cuando él conoció el verdadero amor, cuando él conoció la entrega del maestro, cuando él supo que Jesús era el Mesías, cambió su versión de ser perseguidor a ser perseguido, de ser un justiciero a ser un predicador de Cristo. Y eso lo hizo Jesús a través de su Santo Espíritu, que tocó su corazón. Y por eso, mis hermanos, cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús, cuando tú conoces a Jesús, es para que tu vida cambie, para que todos los demás sepan, como lo hizo él, como lo hizo Pablo, que le predicó a diestra y siniestra a todo el mundo. Fue y dijo todo. Y Pablo fue muy atacado. Por eso, porque era perseguidor antes, pero también porque tenía una forma diferente de predicar.
porque tenía una actitud fuerte, era un carácter, porque él no se andaba con paños tibios, además de que él, aunque el mismo Jesús les enseñó a los discípulos que vivieran de lo que le dieran, porque ese era su trabajo, Pablo trabajaba, porque él estaba en una tierra hostil, y él trabajó para poder ganar su sustento. Y estaba relativamente solo. En varias ocasiones él tuvo que llamarlos, mandar a llamarlos a ellos, a los discípulos, para que le enviaran ayuda. Es hermoso leer las cartas que Pablo les enviaba a las comunidades que dejaba instaladas, después que le predicaba, que los bautizaba. Mis hermanos, es tu tiempo. Si tú hoy profesas el Evangelio, si tú hoy sigues a Jesús, si tú hoy crees que Jesús es el Salvador, es el Mesías, si tú sabes y crees que Jesús dio su vida por ti en esa cruz, si tú sabes que Jesús resucitó para darnos vida eterna, si tú sabes que Él va a volver, entonces no te quedes callado, no te quedes callado, ni callada, habla. Estamos en tiempos de que se necesita que el Evangelio se siga propagando. Hablemos de Jesús, hablemos de la paz que solo Él es capaz de dar, hablemos de esa fortaleza que recibimos del Espíritu Santo. Hablemos y llevemos el Evangelio y llevemos a Jesús a los que lo necesitan. Que el Señor te bendiga, que tengas un maravilloso momento íntimo con Jesús en este instante, y dale like a este video, coméntalo y sobre todo compártelo con quienes necesitan entender que es importante tener un encuentro personal con Jesús y que necesitamos de personas que crean, que amen a Jesús y que lleven su evangelio por todas partes. Bendiciones.